Muy buenas tardes, estimados escuchas y seguidores de estas nuestras microcápsulas de Cultura Jurídica Televisión. En esta ocasión la cápsula ya la número 60 microcápsulas, donde comentamos los temas jurídicos, políticos y sociales más actuales de la semana que transcurrió, con el simple fin de incrementar la cultura jurídica de la sociedad. Y bueno, pues el primer tema: reformas van, reformas vienen, reformas energéticas, y desafortunadamente el que muy poco se beneficia de ellas es el ciudadano común y corriente. Hemos visto que se ha presentado y se aprobó la reforma en materia de energía eléctrica, donde prevalece y se fortalece a la Comisión Federal de Electricidad como proveedora de energía por diversos medios tradicionales, pues mediante las hidroeléctricas, la energía nuclear, las plantas de carbón que todavía existen, que usan gas, y las energías llamadas limpias, la energía eólica, la energía solar. Y se desató mucha controversia, pero desafortunadamente mucha de esa controversia que se desató sobre este tema de la CFE, de las cuestiones de la energía eléctrica, no se va al punto jurídico y además al punto del beneficio que esto tiene para la colectividad, para la comunidad, para todos nosotros. Hemos visto desafortunadamente que las dos grandes empresas que México actualmente todavía tiene, Comisión Federal de Electricidad y Pemex, empresas de clase mundial, incluso empresas que estaban hasta hace algunos años dentro de las 20 grandes empresas a nivel mundial. Desafortunadamente, pues esto es real. Con la reforma, sobre todo energética, del 2012 y algunas anteriores, que por cierto la mayor parte de las reformas son un fracaso, se pretendía revertir eso que tanto tiempo costó en el sentido de obtener la autonomía energética en nuestro país. ¿Esto qué quiere decir? El cumplimiento de lo que establece el numeral 25 de nuestra Constitución, donde entre sus párrafos menciona que la Rectoría del Desarrollo Económico, y en base y para lograr esto el uso de los recursos estratégicos, lo va a tener el Estado. Y aquí es algo muy importante destacar que recursos, sectores estratégicos como lo es el petróleo, que aún lo sigue siendo y lo seguirá siendo dentro de más de 30 años, y la energía eléctrica, no se pueden dejar sin regulación o en su mayoría a los particulares. Si bien es cierto, autoriza que se otorguen concesiones a los particulares para que compartan estas actividades, pues la explotación de hidrocarburos o el suministro de energía eléctrica, lo que desafortunadamente por años vimos es que se trató de desmantelar esas industrias energéticas para que prevalecieran la de los particulares. Y lo que no nos ponemos a pensar es que estos recursos que son estratégicos, son de interés nacional, pues en el caso que se dio de la frontera de Texas, en donde ya dejó de suministrar gas a las plantas de energía eléctrica, pues ahí con mucho mayor razón se hace necesario plantear formas, pero no solamente legales, sino operativas, para que realmente se haga realidad la rectoría del Estado en esa materia, para que prevalezca
el interés nacional, prevalezca el manejo por parte de, en este caso del gobierno, de la Administración Pública Federal, de esos recursos que son valiosos no solamente para México como país, sino también para los consumidores, porque en determinado caso, quien finalmente se beneficia del aprovechamiento de estos recursos, pues es el ciudadano común y corriente. Más allá de que sea energía limpia o no sea energía limpia, cabe destacar que en un estudio serio que se hizo la semana pasada, menciona y claramente que actualmente la Comisión Federal de Electricidad produce el 62% de su energía a través de medios tradicionales y el 48% a través de, bueno, a través de energía limpia, energía solar y energía eólica. Esto quiere decir que gradualmente la propia empresa del Estado pues está comprometiendo en que produzca la energía a través de preferentemente los recursos energéticos limpios, bueno, las maneras de producción limpias, pero eso no quiere decir que pueda renunciar a lo que todavía hasta el momento México todavía sigue siendo un productor de hidrocarburos y sacar ese beneficio como otros países lo han hecho, incluso el propio Estados Unidos, pues cuida y cuidará sus reservas de petróleo porque todavía siguen siendo estratégicas, importantes, y prueba de ello es que la mayor parte de lo que nosotros utilizamos en la vida cotidiana pues utiliza derivados del petróleo. El manejo, desafortunadamente, el sesgo es más político que práctico y operativo, y yo pienso que la mayor parte de los países, y lo están haciendo, deben de controlar, tener esa rectoría económica, aprovechamiento de los recursos que son de todos, no de unos cuantos. Desafortunadamente lo que hemos visto es que solamente unos cuantos, tanto en el gobierno como en las empresas, se han beneficiado indebidamente de estos recursos que nos pertenecen a todos. Y finalmente la Constitución es muy clara. Esos recursos siguen siendo estratégicos, lo serán, y la regulación debe de venir del Estado. El mercado o los particulares no pueden quedar sin regularse, sin tener lineamientos sobre los cuales actúen, y que a través de una libre competencia se pueda lograr el beneficio pues no solamente de estos recursos, sino de algunos otros que, si bien es cierto, producirán empleo, productividad, etcétera, pero específicamente en energía eléctrica y en hidrocarburos le debe de pertenecer al Estado, tal y como se establece en el artículo 25 constitucional. Y quienes dicen que contravienen la Constitución o tratados internacionales, pues se les olvida que el propio artículo 133 claramente establece que la Constitución es la suprema ley de la Unión y no puede haber tratados internacionales que contravengan lo que dispuso el legislador en nuestra Carta Magna. Y desde luego que pues se han hecho los esfuerzos necesarios para que estas dos empresas se fortalezcan y no desaparezcan como muchos quisieran, y lo mismo deberá suceder con las empresas, con las instituciones de salud pública que también quisieron exterminar, y que se fortalezcan esas instituciones públicas porque es parte de las obligaciones que el Estado tiene para con la ciudadanía. Otro segundo punto, y que también me pareció interesante comentar, es que el próximo lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se va a discutir en la Cámara de Diputados
el dictamen para que finalmente se apruebe el consumo lúdico de la cannabis, y esto va a beneficiar a todos los que, siendo consumidores o siendo poseedores de ese estupefaciente y que estén enfrentando procesos penales o hayan sido sentenciados por ello, obtengan su libertad. Es parte del tema de no criminalizar el consumo. Lo que sí debe de estar sancionado es quienes producen y comercializan ese tipo de drogas para obtener un lucro y además pues generando un daño evidente a la salud, un delito contra la salud, y que no se criminalice el consumo y que además se fortalezca las medidas de prevención y además de tratamiento de adicciones, y que finalmente quede en cada una de las personas que quiera consumir estupefaciente, pues tengan información de las consecuencias que esto puede llegar a suceder. Ya lo hemos comentado en otras cápsulas, de que puede ser un arma de dos filos, sobre todo porque pues lo que desafortunadamente no hay es conciencia o consumo responsable. Si no lo hay de bebidas alcohólicas, pues menos lo puede haber de algunas otras drogas o estupefacientes. Y finalmente el último tema de nuestra microcápsula número 60 es el tema de que pues finalmente inician las campañas electorales. Se sigue esa etapa del proceso electoral que incluso inició el año pasado, con miras a la jornada electoral del próximo